¿Gini? ¿El de Mariano o el que vamos a Sí, presentar? Hola, el de ¿qué tal? Mariano. Perdón, Ah, acá Ahí sí, estoy. está Mariano. por Sí, ahí asistiré y asistiré. Juana Manso con Y Educar. Juana Manso. Sistemas open source, está haciendo sistemas open source de historia clínica integrada en el Ministerio de Salud. Eh, él, ¿sos de Tandil, Mariano? Sí, de Tandil, de la Universidad Nacional De la Central. Universidad de Tandil. Y bueno, tiene sus áreas de interés, la investigación y el desarrollo tecnológico de sistemas de alta biodisponibilidad. Gini es odontóloga con especialidad en salud comunitaria y social, es maestrando en salud pública con énfasis en sistemas de salud. Actualmente se desempeña como coordinadora de proyectos provinciales en la Dirección Nacional de Gobernanza e Integración de Sistemas de Salud y disertarán sobre el proyecto de GIS integrada open source, una herramienta para impulsar la implementación de los registros electrónicos como estándares a nivel país. Si algo dije mal, me lo pueden corregir y no hay problema. Ah, todo perfecto, María, más que perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, cuando te parece, empezamos. Si te parece ya, voy adelante. Perfecto. Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Un poco queremos hoy contarles también de dónde surge este proyecto, por qué estamos presentando esto el día de hoy y un poco hacia dónde vamos con este ejercicio. Como muchos de ustedes sabrán, la estrategia de salud digital es nueva en nuestro país. Desde hace pocos años se empezó a pensar en una característica de salud digital que incluyera lo que es la historia clínica electrónica dentro del corazón de esa estrategia en sí misma. Y en esa misma línea de trabajo, el Ministerio de Salud de la Nación, en conjunto y en consonancia con lo que se viene conversando con diferentes organismos, con diferentes estructuras, no solamente de gobierno nacional, sino con diferentes estructuras a nivel internacional, en las que venimos pensando en la importancia de empezar a modelar un modelo de atención centrada en la persona, pero también en informatizar todos los procesos de atención y cuidado para dar información más oportuna, más precisa al profesional de salud para el cuidado de la atención de las personas. Se empezó a pensar este proyecto y diferentes estrategias desde el Ministerio de Salud de la Nación para apoyar a las jurisdicciones en esto de empezar a informatizar, pero no solo informatizar, sino contar con una historia clínica electrónica. Porque como sabemos, en Argentina hay diferentes registros de salud o registros sanitarios, esto variado en las jurisdicciones y esto también variado en los diferentes subsistemas de salud, o sea, tanto en el subsistema público, privado, como de obras sociales, hay una diferencia en el país, en la implementación y en el ejercicio. Entonces, en muchos ambientes o en muchos conceptos, vamos a abordar un poco lo que pasa en el país y a partir de eso, cómo surge este proyecto como una identificación pequeña de muchas problemáticas y de muchas soluciones que viene trabajando el Ministerio de Salud para acompañar a las jurisdicciones. Como ustedes saben, hay una estrategia federal de salud digital que ya ha venido presentando en su momento Fernando, con diferentes aristas, con diferentes propuestas, en principio con la cara y con el componente de interoperabilidad de base, con el componente de interoperabilidad como componente principal para fortalecer los diferentes sistemas de información en las jurisdicciones y en los diferentes subsistemas de salud. Pero resulta que nos encontrábamos en un punto en el que no puedo pasar la diapositiva, perfecto. Nos encontrábamos en un punto en el cual teníamos muchas dificultades y una oportunidad que nos ofreció lo que lamentamos hoy sea una pandemia, pero que se convirtió en una característica de oportunidad para empezar a pensar herramientas, financiamientos y procesos que nos ayuden a resolver esta necesidad de contar con historias clínicas electrónicas, no solamente en el subsistema privado y en algunos lugares del subsistema privado, sino en todo el sistema de salud pública de la Argentina. Y cuando me refiero a salud pública, me refiero a la salud de toda la población de Argentina.
Bueno, desde ahí entonces empezó un proceso de financiamiento con el cual nos proponen a nosotros definir un componente de la estrategia en el que pudiera acompañarnos uno de los ministerios de la Nación, y se crea un equipo de trabajo entre la Dirección de Gobernanza de Sistemas de Salud en la que me desempeño y el equipo de la Universidad de Pladema para definir un producto mínimo viable de historia clínica electrónica destinado a aquellas jurisdicciones, establecimientos o instituciones de salud que requieran contar con una historia clínica electrónica, que tengan equipos de desarrollo propio, o sea, tengan equipos de sistemas con capacidad de continuar aprendiendo y desarrollando, pero que no tengan la capacidad de comprar un desarrollo en el momento o de desarrollarlo ellos mismos. Entonces, partiendo de lo que les contaba anteriormente, como bueno, tenemos una problemática, tenemos una necesidad muy grande, empezamos a evaluar como todos los caminos que teníamos como dirección de gobernanza, y a partir de los datos suministrados por los últimos diagnósticos, encontramos que tan solo el 7% de los efectores del sector público de salud, o sea, eso me refiero a, pueden ser centros de atención o hospitales, en un país donde, en Argentina, por ejemplo, bueno, como sabrán, yo no soy argentina, pero estoy aquí hace un montón de años, y bueno, Argentina tiene una característica muy particular, y es que es uno de los países con mayor cantidad de establecimientos para el servicio de la salud por cantidad de personas, digamos. Es uno de los países que tiene más efectores de salud, público, privado, de obra social, no importa la característica del subsistema, pero en general es uno de los países que tiene más efectores. Pero al mismo tiempo, tan solo el 7%, y solamente hablo del sistema público de salud, cuentan con una historia clínica electrónica implementada. Y de hecho, muchos de los efectores de salud, aunque tienen historias clínicas en papel, en realidad no son historias clínicas, sino son registros de prestaciones que se realizan en papel. ¿Esto qué dificulta? Dificulta que podamos generar un modelo de atención más centrado en la persona, más centrado en el cuidado, y que podamos fortalecer ese modelo de atención que se está pensando para todas las personas con mejor calidad. Y desde el ministerio, bueno, han surgido muchísimas herramientas para los diferentes procesos de gestión o para características puntuales de la atención de la salud. Entonces, ¿cuál fue la definición? La definición actual es, bueno, vamos a avanzar con un sistema de información propuesto para los procesos de atención de las personas, que no invada o que no trabaje desde el punto de vista de la gestión, sino que trabaje desde el punto de vista de la atención, y que contenga los componentes de atención primaria y de atención ambulatoria, obviamente hospitalaria, y los componentes de internación hospitalaria en un producto mínimo viable. Entonces, con esa dificultad, con esa necesidad, empezamos a trabajar con la definición de este proyecto. Y a partir de ello, bueno, la definición de este proyecto se encaminó con una solución open source. Y bueno, dijimos, bueno, ¿por qué una solución open source adicional? Sabemos que existen muchísimas soluciones open source hoy en día desde historias clínicas electrónicas. Bueno, en este caso se definió una solución open source que fuera con los estándares de interoperabilidad ya propuestos por la Dirección de Gobernanza, que muchos de ustedes seguramente conocen la estrategia de capacitación que viene acompañando la Dirección de Gobernanza para la implementación de estándares de interoperabilidad, en la búsqueda de un componente llamado historia clínica compartida, donde podamos entre todos acompañar la longitudinalidad del cuidado de las personas, independiente de los sistemas de información que se utilicen en la atención, en los diferentes efectores de salud. Entonces empezamos el desarrollo de esta solución open source a partir de los estándares de interoperabilidad y a partir de una característica del proyecto que permitiera que las personas pudiesen acceder a esa información clínica aún cuando se atendiesen en el sector público o cuando otro día se atendieran en el sector privado.
Entonces, entendiendo que había una estrategia nacional, entendiendo que teníamos un componente llamado el bus de interoperabilidad que nos permite compartir información clínica y que la idea no es que nosotros tenemos una historia clínica única en el país, sino que vamos encaminándonos a una historia clínica compartida y acompañando a las jurisdicciones que con un 7% en el país de implementación no tienen por ahí la capacidad de hacer una compra de un sistema nuevo o no tienen una fuerza de desarrollo importante que les permita alcanzar los objetivos en el plazo propuesto. Entonces empezamos con definir, bueno, va a ser una característica open source, las instancias pueden ser por jurisdicción o por institución, cada dominio es absolutamente independiente, obviamente se baja su propio código, lo instalan en sus propios servidores, en su propia característica local, y bueno, después Mariano nos va a hablar un poquitito más acerca de ese concepto, cómo lo definimos, pero después definimos, bueno, ¿qué componentes vamos a alcanzar? Porque la oportunidad que teníamos inicialmente para arrancar este proyecto era una oportunidad en un tiempo corto. O sea, si por ejemplo, recién estaba hablando acerca de un proyecto que me pareció muy interesante, muy completo y muy complejo, pero asumo que es un proyecto que lleva más de, no me imagino cuántos años, 2 o 3 años de mínima de avance, ¿sí? Pero que al mismo tiempo es un proyecto acompañado con una historia de muchísimos más años, ¿sí? Este proyecto que nosotros estamos planteando tenía que tener una solución mínima viable en 6 meses de pandemia. Entonces, imagínense la situación de definir, bueno, ¿qué componentes podemos ofrecer para empezar con un camino que nos lleve a la implementación en un producto mínimo viable, pero que alcance con calidad para que el equipo de salud pueda tener información clara, precisa y compartir información clínica en 6 meses, ¿sí? Se definieron entonces algunos componentes para eso y algunas definiciones que nos llevasen a que la herramienta planteada o la solución planteada no fuera un registro de prestaciones, sino una historia clínica propiamente dicha. O sea que podamos tener los componentes y que no sea un formulario donde simplemente completo cuestiones, sino que realmente corresponda a una historia clínica electrónica y no solamente a completar datos que luego sirvan para la gestión, que luego sirvan para el componente del Ministerio de Salud, porque ese es uno de los mitos que era importante derrumbar para que el proyecto sea efectivo, ¿verdad? Pero en ese sentido, sí, se definieron 4 componentes básicos, que es el componente ambulatorio y de atención primaria. En ese componente ambulatorio y de atención primaria, obviamente hay diferentes líneas más a profundidad que parece no es necesario conversarlas en este espacio, pero se definió el componente ambulatorio de atención primaria, un componente de internación con un producto mínimo viable, después la característica de turnos y bueno, y después todo lo que compone o lo que estructura que estas cuestiones del sistema puedan funcionar de manera efectiva. La historia clínica, vieron que hay diferentes modalidades de historia clínica. En este sentido, encaminándonos a la propuesta y a las recomendaciones que realiza la Dirección de Gobernanza a partir de lo que es una historia clínica y de lo que son registros clínicos electrónicos, está orientada a problemas. O sea que el proceso de trabajo que se eligió para que el registro pueda funcionar en la medida de los estándares es, bueno, hacer una historia clínica orientada a problemas con diferentes módulos y esos diferentes módulos puedan ser integrados y permitan la conexión con el bus de interoperabilidad para compartir información clínica. Entonces, si puedo seguir haciendo la presentación, ahí está. Empezamos a trabajar también con un proyecto de integración. Ese proyecto de integración implica tener un plan operativo de integración de los sistemas. ¿Esto qué significa o con qué se come esta cuestión del plan operativo de integración de los sistemas? Como les decía, es un sistema de información con un producto mínimo viable enfocado en la atención y no en la gestión, con lo cual era necesario definir todos los procesos de atención y de gestión en el ámbito local, o sea, donde se va a implementar este sistema para que pueda haber un plan operativo de integración de los sistemas de información que no
que no bloquee la implementación efectiva, porque muchas veces lo que sucede es que vamos a implementar un sistema, por ejemplo, de historia clínica electrónica, pero no está integrado a otros sistemas que son determinantes a nivel local. Y eso hace que la persona, el usuario final, digamos, profesional de salud o administrativo, tenga que completar en este sistema y luego ir a la carga de otra pantalla y otra pantalla y otra pantalla. Hemos visto muchas presentaciones donde nos hablan acerca de la doble carga y de todo el ejercicio que realiza las personas, en especial en el sistema público de salud, porque se requiere información para la gestión, información para la investigación, información para diferentes características, y todo eso hace que el ejercicio sea complejo. Así que nosotros empezamos con un plan operativo de integración de los sistemas, con una designación de un equipo de implementación, un relevamiento inicial que permite fortalecer ese plan de integración, y así empiezan las reuniones de trabajo con las diferentes referentes. En algunos casos son provinciales, en algunos casos son municipales y en algunos casos son directamente institucionales. ¿Y cómo acompañamos que este proceso sea efectivo? Bueno, con toda la característica de incentivos económicos que ofrece el Ministerio de Salud para llegar a esa implementación, porque tenemos un objetivo planteado como ministerio para llegar a una implementación efectiva de un importante porcentaje de efectores en 2 años. Y bueno, entonces para eso se va a requerir no solamente contar con una herramienta, sino con incentivos que permitan trabajar el camino de la conectividad, el camino de la implementación y los otros componentes que también se convertían en barreras que nos llevaban a la implementación continua. Y finalmente, el trabajo colaborativo de ampliación de la herramienta. Como les decía, la herramienta se empezó con un producto mínimo viable, entonces tiene ciertos componentes específicos, pero después de ese producto mínimo viable van a haber muchos componentes más que necesitan seguir creciendo. En esto estamos trabajando con una característica de proyecto colaborativo en el que los equipos de desarrollo locales pueden ofrecer mejoras y ampliaciones del sistema para que todos los demás dominios que implementen este sistema a posteriori puedan recibirlo. Con eso ya tenemos algunas propuestas bastante interesantes de proyectos colaborativos y que Mariana un poco nos va a contar después cómo lo pensamos para que el proyecto no se vaya como por otro lado y no lo dejemos suelto, sino que acompañemos también ese ejercicio de implementación en los equipos, de desarrollo, perdón, en los equipos locales. Y aquí un poco contarles cómo estamos hoy en día respecto al proyecto, ¿cierto? Como proyecto tiene un principio y un fin, tiene una definición temporal, donde esperamos que en 2 años tener todo este proyecto avanzado de desarrollo de nuestra parte, de implementación a nivel local. Está incluida como una herramienta para el alcance de la Estrategia Federal de Salud Digital. Ya se presentó a las jurisdicciones, a diferentes organismos de salud, públicos y privados, que también se han puesto en contacto con nosotros para tomar la herramienta open source. Por supuesto, es para todo aquel que lo necesite, que requiera y que tenga un equipo, porque no es que me bajo el código y yo mismo lo puedo hacer, tiene que tener un equipo de sistemas que pueda acompañar, ¿cierto?, la mejora y el uso de esta herramienta. Ya avanzamos con 15 dominios en 10 jurisdicciones distintas, que por ahí verán en colorcitos. Los dominios a veces son la jurisdicción completa y a veces son un municipio, y en algunos lugares, como en Córdoba, por ejemplo, son establecimientos específicos de esa jurisdicción que se pusieron en contacto con nosotros para poder implementar la herramienta, y sus equipos de sistema están en proceso de trabajo con nosotros. El proyecto está en diferentes etapas, en algunos lugares están en evaluación, en otros están en proceso de deploy y en otros están en proceso de prueba piloto, ¿sí? En el prueba piloto más importante, que es la que nos hace el feedback importante de la herramienta, lo tenemos con la provincia de Río Negro, que fue el primer dominio con el que veníamos trabajando en la herramienta. Así que un poco ese es el ejercicio, un poco una visualización rapidita de algunas pantallitas que censuramos porque tenía info, así que la idea es mostrarles simplemente algunas de las cuestiones muy rápido, como les decía, orientada a problemas. En el caso
con toda la característica de una historia clínica electrónica, creación de documentos clínicos, los documentos clínicos que se crean son documentos en FHIR, etcétera. Y después también está todo implementado con estándares, el estándar comunicacional pues es SNOMED, perdón, el estándar semántico es SNOMED-CT. Bueno, en fin, creo que Mariano a partir de acá nos puede contar un poco más de la parte técnica del proyecto, y si querés yo te voy pasando las filminas, Mari. ¿Estás por ahí? Sí, sí, acá estoy. Dale, no hay Hágale problema. pues. Pasa a la siguiente. Bueno, acá un poco características del proyecto, un resumen que ya alguno Ginny mencionó, pero que hasta el momento tenemos. Bueno, ya implementamos la parte de MPI. Todo el modelo de datos lo implementamos basado en IPS y tomando algunas terminologías de HL7. Después la codificación, ya sea la búsqueda de problemas, de medicamentos, lo basamos en NOM-ST, conectándolo a SNOTOR nacional. Una característica importante es que, como decía Ginny, está pensado el sistema para adaptarse tanto a una jurisdicción, donde en una misma instancia del sistema hay varios hospitales o centros de atención de ambulatorio, ¿bien? Y en esto podemos asignar distintos permisos según la institución, ¿bien? Para que se pueda desplegar a nivel jurisdiccional o un simple hospital donde por ahí no tienen buena conexión de internet o no quieran tenerlo en la nube. ¿Bien? Esos fueron un poco las premisas que tomamos al momento de elegir tanto las tecnologías a usar para que sean tecnologías conocidas, más que nada en lo que es la instanciación o en el deploy del ambiente, ¿bien? Para que cualquiera pudiera sumarse al proyecto y hasta poder seguirlo después, ¿no? En lo que es parte de interoperabilidad, ya está hecha la parte de federación de pacientes. Se puede conectar para traer los datos personales brindados por RENAPER, la parte de coberturas, y ahora estamos trabajando en compartir la historia clínica a través del PAD de interoperabilidad. Siguiente, Ginny. Bueno, un poquito lo que les decía, un poco una estrategia que ya hemos usado en otros lugares es esto de sabores o distintos tipos de manera de configurar el sistema para que se parezca al dominio que lo levante, ¿no? Lo primero que siempre quieren hacer es cambiar los logos. Bien, entonces la idea, y para que mantengamos un único código, es tratar de que configuren esos sabores. Sabores llamamos a que una jurisdicción pueda levantarlo con el sabor Buenos Aires o La Rioja, simplemente cambiando colores, iconos, iconografías del sistema, y ya se pueda levantar en ese ambiente. Eso, la idea es que quede configurado en el repositorio principal, ¿no? Y además de eso hay distintas configuraciones que se pueden llegar a hacer en la instanciación, como son la característica de feature flag, que son propiedades o valores booleanos, donde lo que hacemos es, por ejemplo, que un módulo sea simplemente para una provincia. Eso va a estar deshabilitado para todos los que instalen el sistema, pero esa provincia lo habilitaría y esa funcionalidad estaría disponible. Ahora, por ejemplo, hay una funcionalidad que la idea es desarrollarla con un feature flag para que la provincia que lo necesita lo habilite, ¿bien? Y quede habilitado para esa jurisdicción, pero el resto no estaría usándolo y no impactaría. La idea de eso es no estar haciendo fork del proyecto principal y estar trabajando en un mismo repositorio. ¿Bien? Después hay, bueno, obviamente hay propiedades que se configuran, como son las propiedades del dominio, propiedades de conexión a la base de datos, propiedades que hacen a la instanciación del sistema, que es bastante, digamos, sencillo, con poco conocimiento, levantar el ambiente y tenerlo disponible para, ya sea en una instancia chica de un hospital o a nivel jurisdiccional. La siguiente, Ginny. Bueno, un poquito resumiendo las tecnologías que usamos, nos basamos en una base de datos Postgres. La idea es, obviamente, que vamos a recomendar que tengan un clúster de base de datos. Es una base de datos open source, así que no hay problema de licencias. Después, a nivel de nodo de aplicación, lo que utilizamos es Java, y la idea es que con un simple Tomcat puedan levantar la aplicación, y ahí lo que se levanta es un balanceador que lo que hace es, un balanceador conocido, balancear la carga entre los dos nodos,
Y la idea de esta configuración está hecha en Ansible. Ansible es una herramienta que permite, por configuración, ya está subido el repositorio, levantarlo y darle solamente el inventario, crear estos nodos y levantar automáticamente el sistema. Son decisiones, por ahí la idea es que estas decisiones le ayuden a los que se sumen al proyecto a poder levantar el sistema, ya sea, como les decía hoy, en una simple instancia o algo que tiene que crecer, y cantidad de nodos de aplicación hay bastantes, ¿no? La siguiente. Bueno, un poquito resumiendo cómo trabajamos. Somos un equipo de 30 personas o más en este proyecto. Siempre lo que tratamos de hacer, y un poco a los que se sumen al proyecto, es primero hacer un prototipo navegable de lo que se va a desarrollar. Nosotros por lo general usamos Figma, donde en distintas reuniones con el Ministerio de Salud modelamos cómo van a ser las pantallas del sistema, ¿bien? Para que después las plasmemos en el desarrollo, y eso lo planificamos dentro de un sprint, que usamos metodología de Scrum, y utilizamos integración continua con deploy continuo dentro de nuestra infraestructura. En esa infraestructura tenemos ya sea testing automático corriendo con Selenium a través de interfaz visual, o test unitario, que lo hacen los propios desarrolladores sobre las partes importantes del sistema. Obviamente que la idea es hacerlo en todos lados, pero a veces hay requerimientos de tiempo, y se hacen los lugares claves. Y tenemos distintas herramientas para monitorear lo que se está desarrollando y lo que se va a entregar, con la idea también de que los aportes que vengan hacia el proyecto sean evaluados con estas herramientas. Ejemplo, verificación de código estático como Sonar, que está corriendo en cada aporte que se hace sobre el repositorio Git. Bien, no quiero usar palabras técnicas, por eso por ahí me trabé un poquito. Y después tenemos monitores que están verificando mientras se hacen los distintos tests dentro de nuestros ambientes, como son Glowroot, que verifica las consultas que se ejecutan sobre la base de datos, con la idea de que esas consultas no sean complejas y detectar tempranamente posibles falencias después en producción. ¿Bien? La idea de la gente, de los equipos que quieran aportar, como les decía hoy, es entrar en comunicación y analizar cómo van a ser esos aportes. Para esto de lo que hablamos antes, definir flags, y si vemos que ese aporte no va a ser para toda la jurisdicción, hacer esto del prototipo navegable para que tanto Ministerio de Salud como nosotros podamos evaluar ese aporte que se haga, y trabajar de manera temprana, evaluar el aporte que se va a hacer para no impactar en el resto de las instancias que estén instaladas y que no repercutan en el ambiente productivo. ¿Bien? Tratamos de agregar la mayor tecnología posible para que los aportes que hayan queden testeados, que para nosotros es fundamental, ¿no? Y la siguiente, para terminar un poquito, dejamos los mails de... ¿Ginny? ¿Una más? Ahí está. Dejamos los dos mails del proyecto, y hasta el momento los que financiaron el proyecto fueron el Ministerio de Producción a través del Fondo de Secretaría y Pymes, y la Agencia de Innovación y de Promoción Científica. ¿Bien? Bueno, muy buena la presentación, chicos. La verdad que Gracias, Mariana. no sé si soy la única, pero siento que es como casi un sueño hecho realidad esto. No sé, no es que nunca me hubiese imaginado que esto iba a pasar, pero hace no muchos años, te diría 3 años, era como pensar en esto, era como algo de un libro, no sé, lo veías en otros lugares, no acá en Argentina, o sea, se estaba pensando todo, pero era como todo muy teórico, de un par de años, y esto que están mostrando ustedes, la verdad es que a mí me deja sorprendida. Igual yo lo veo a Fer que trabaja con ustedes, y como que estoy al tanto de todo esto, entonces, pero bueno,
me asombra, la verdad, todo lo que hacen, y en cada una de las charlas que hubo antes en Entre Ríos y en un par de charlas que hubo en días antes, ayer y hoy a la mañana, se nota que muchos están teniendo contacto con ustedes, y algo de esto que hablaba Agustín hace un rato, de la interoperabilidad de las personas, que todos entendamos más o menos lo mismo, vayamos a buscar esto a los mismos lugares, está bueno, y a mí me da la sensación de que ya estamos en otro nivel de madurez donde estas cosas se pueden plantear, donde ya no es algo raro, y todo el mundo conoce y entiende los beneficios. Bueno, a ver, que voy a ver las preguntas que dejaron los chicos acá. Si tienen, hay varias, esperen. Ginny, mencionaste que había en varios niveles avances en los diferentes dominios de las implementaciones que fueron haciendo. ¿Tienen algún tipo de feedback de los lugares que ya la están usando a esta historia? O a los módulos, o no sé cómo lo están implementando. La verdad que... Sí, te cuento un poquito cómo van las implementaciones y por dónde están empezando los diferentes dominios. Sí, tenemos, sobre todo las devoluciones vienen de la gente de Río Negro, del equipo de Río Negro, que son los primeros que avanzaron con la parte de implementación, porque tiene que ver con lo siguiente también. El sistema, como contaba Mariano, está desarrollado en Java, etcétera, así que mucha parte del equipo, para la primera parte que les dije que tiene el proyecto, que era el que había que tener un plan de interoperabilidad con los otros sistemas de gestión, bueno, les pasaba esto que no conocían el lenguaje. Eso te iba a preguntar, porque la mayoría de los hospitales, y por ahí también Mariano puede ayudarnos en esto, que él es más técnico, por eso, tienen algún sistema ya, tienen un legacy de lo básico, de turnos, de, no sé, camas, no es un ADT, pero es algo similar, o se manejan de alguna manera con alguna cosa de facturación, de nomencladores, y la cosa básica administrativa la mayoría ya lo tienen resuelto de alguna manera. Exacto. Y tienen empadronados a sus pacientes de alguna forma, duplicadísimos, triplicadísimos o lo que sea, pero de alguna manera ya tienen su flujo de trabajo armado con esos sistemas. Exacto. ¿Cómo Entonces, se contactan ustedes y hacen ese enganche y decir, bueno, mira, o te podés unir con lo que tenés, o te subís a esto que es nuevo y el resto, no sé si lo tiran o qué hacen, pero... Te cuento un poco, termino la pregunta anterior y te cuento un poco de esto, cómo ha sido la Perdóname, porque te hice dos preguntas en una. Claro, lo anterior tiene que ver con eso. En el caso de Río Negro, que es la provincia que está un poquito más avanzada con nosotros, que igual se dificultó la implementación porque la implementación empezó en proceso de pandemia y después hubo que ir para atrás por la cantidad de casos que se aumentaron en la provincia. Pero de ellos sí tenemos devoluciones, algunas del flujo de trabajo de los profesionales, que de hecho Mariano y equipo sabrán que muchas de esas devoluciones que nos hicieron que volviéramos para atrás en algunos flujos de trabajo normales que teníamos en el sistema, porque también, si bien yo soy profesional de la salud y como vieron, estoy mucho en el ámbito de la atención primaria, lo primero que empezaron a utilizar justo fue la parte hospitalaria, o sea, en lo que yo no soy experta. Entonces, también tiene que ver un poco con eso, con que algunas devoluciones vinieron acerca del flujo de trabajo en la parte hospitalaria, que tenía mucho que ver con la parte de gestión. Entonces, por eso comentaba lo anterior, porque mucho del proceso se ve, mucho del proceso de implementación efectiva se ve teñido por la necesidad de interoperar este sistema, que viene con toda la base de interoperabilidad, etcétera, pero los otros no. Entonces empezábamos con el trabajo de, bueno, todos vamos a trabajar desde el MPI, acompañamos todos desde el MPI, o tomamos este MPI, o acompañas un MPI desde el otro lado y vamos interoperando de otra manera con los diferentes sistemas. Esa es la primera fase del proyecto. Entonces empezamos todo ese análisis, toda la fase de interoperabilidad que van a hacer con los diferentes sistemas,
Y bueno, algunas devoluciones que nos han hecho tienen que ver más que nada con el proceso que tiene que ver con el flujo de trabajo del profesional que afecta a las cuestiones administrativas. Algunas las hemos tomado algunas mejoras con el equipo para ponerlo en esta característica que Mariano justo explicó del Fit to Flag, que algunas funcionalidades la provincia que lo requiera la va a tener disponible o no, porque muchas de las solicitudes se terminaban repitiendo, porque los dominios más grandes terminaban siendo jurisdicciones cuya cantidad de hospitales que se van a implementar es importante, con lo cual era necesario tenerlo desde el ejercicio general. Claro. Bueno, muy bueno, la verdad que... Por ahí sumando de lo técnico, también el sistema se puede consumir por API REST, lo cual permitiría que otro sistema consuma la información de este para hacer alguna otra tarea, ¿no? De hecho, una de las partes que nos pidieron es para la facturación, entonces estamos viendo de implementar alguna API REST para devolver la información, ¿no? Eso está buenísimo, porque la mayoría de los hospitales o los centros tienen esto de alguna manera resuelto a su modo, y algunos sistemas son muy viejos, y la verdad que cambiar todo eso, no sé, me imagino que debe ser muy problemático, y a veces, y también ir con todo nuevo, a veces se hace muy difícil. Todos empezaron por la implementación de la identificación unívoca de pacientes. Eso seguro. Empezaron Perfecto. por la identificación unívoca de pacientes más turnos. Perfecto. Y luego el consejo, porque tenemos una hoja de ruta que me olvidé justo de mencionar, la hoja de ruta, porque si bien había esos 3 productos iniciales, estamos en un proceso de ampliación donde se van a incluir algunos módulos específicos como la parte de maternidad, odontología, donde por fin me van a dar gusto, otros componentes, también desde el punto de vista de la atención primaria. Entonces, lo que aconsejamos es definiendo algunos procesos donde es mejor implementar con lo que tiene el sistema hoy en día, a partir de ese primer proceso de trabajo, en qué ámbitos es mejor implementar en la primera etapa para esperar las mejoras que vienen en etapas sucesivas. Genial. Y tengo una consulta. Yo sé que, por ejemplo, el federador y las consultas al federador de pacientes, ya algunos privados como que han hecho las pruebas y se han podido conectar y lo pueden utilizar al servicio. También. Claro, están en producción. Y esta historia clínica que va a ser open source y va a estar disponible, entiendo que para los hospitales, para los médicos que son autónomos o que tienen su consultorio, no sé si privado, pero que trabajan independiente, que son muchos de los médicos que tienen esa forma de trabajo, ¿tienen alguna posibilidad de contactarse con ustedes o esto va a venir desde algún tipo de programa que yo no sé, no estoy enterada, pero por ahí ustedes ya lo tienen en mente? Mira, sí está en mente un componente como el que estás diciendo, pero en principio, a ver, todo establecimiento público o privado que esté habilitado y cargado en el REFES tendría la posibilidad de ser un dominio de la red de salud digital, lo que significa que podría ser un dominio que tome el sistema y lo instale. ¿Qué va a necesitar ese profesional que es autónomo, que tiene solamente su consultorio? Va a necesitar alguien de sistemas que le ponga el sistema en alguna instancia donde pueda tener todas las características de seguridad que se requiere, porque no es que tenemos un link donde vos ingresás al sistema y con usuario y contraseña que te creamos a nivel general. Eso es lo que decidimos no ir por ese camino, ¿sí? Quizás más adelante se repiense y pueda existir algo como eso, pero por ahora la decisión es, si alguien tiene, no sé, una clínica, etcétera, puede tener algún equipo de sistemas o alguien que tome el código y a partir de esa persona, y se los instale o lo instale en una instancia de esta persona y les ofrezca los usuarios. Los usuarios, y le gestione todo lo que es la gestión y soporte de ese sistema. Del sistema, exactamente. Claro. Desde esa línea, sí, desde esa línea es factible. Cualquier efector que esté habilitado, validado, o sea, legalmente, perfectamente puede crear sus credenciales, porque algo que por ahí no dijimos, porque es parte del ejercicio capaz de trabajo con los dominios, es que
cada dominio deberá registrarse como dominio de la red de salud digital para utilizar las credenciales efectivas que después te permiten usar RENAPER, coberturas, compartir historia clínica con IPS y todas estas funcionalidades que tienen que ver con la red de salud digital. Esas son credenciales específicas que deberá tener cada instancia local, y cada instancia va a estar representada por una institución validada. Si es un Ministerio de Salud, es una institución validada que tiene un usuario de REFES, y esa institución incluye otras instituciones que están todas también en REFES como instituciones validadas. Y lo mismo lo pasará con los profesionales, porque los profesionales también estamos en una base nacional de referencia, que es la de REFEPS. Entonces tenemos una matrícula, y entonces los profesionales firmantes, para que pues tiene firma digital, esta hasheada, firma electrónica, gracias, no me salía la palabra. La Tiene digital firma electrónica. es la que, no sé si decís que van a tener todo firma digital, yo ahora me largo a llorar y digo, ya está, me cumpliste otro firma sueño. digital todavía no tanto, pero ojalá pudiésemos llegar a la parte de firma digital. Pero pasa que yo lo que pienso con la firma digital es que todavía hay muchas discusiones en ese proceso que hacen que sea difícil la implementación, y lo que queremos es que se implemente y que, o sea, el objetivo principal de la dirección es que ese 7% no siga siendo 7%, y que el próximo año, en la próxima jornada, estemos hablando por lo menos de un 30%. Entonces, ese es el objetivo en el que estamos encaminando este proyecto. Así que para eso es necesario por ahí ir derrumbando algunas de las cuestiones que antes, si no tenemos todo lo de firma digital y todo lo completo, entonces no salimos con historia clínica, pero sí salimos. Claro. No, Hay que sí, ir andando el camino y a poco, hace años que estamos en esa ida y vuelta con firma digital, y bueno, y siempre cambian las leyes, siempre cambian los oficiales de registro, siempre cambian los entes reguladores, bueno, y siempre es algo distinto. Es una discusión que que supera salud, es una discusión que supera el ámbito de salud, totalmente, sí, es otro organismo. Sí. Así que, bueno, ahí preguntaba Andrés si interoperaba con el RENAPER. Sí, ya lo dijeron, ahí contestó Mariano. Directamente el bus de interoperabilidad, la identificación de personas la hace contra el RENAPER, así que eso ya está, y está en producción hace un tiempo. Y a ver qué preguntan. Provincia de Buenos Aires y municipios, sí. Provincia de Buenos Aires, en municipios empezamos con procesos todavía ellos están haciendo el deploy del sistema en sus instancias propias, así que nosotros tenemos un proyecto que no capacitamos a los usuarios finales, por supuesto. Se hace una capacitación de capacitadores, o sea, capacitamos a los implementadores. Están en esa etapa ahora en algunos municipios de la provincia de Buenos Aires, y particularmente, de hecho, es una provincia que tiene muchas instituciones que adoptarían la herramienta, así que algunas municipales y otras provinciales, así que sí, ellos han pedido algunas características que también van a ser particulares de esa jurisdicción y que no son de otra, digamos, así que también características habilitables por ese sabor, el sabor Buenos Aires. Claro. Bueno, ahí pregunta Agustín, ¿cómo es el modelo de release de versiones? Bien. Ay, Mara. Sí. Eso por ahí es más para Mariana. Sí. ¿Estoy muteado o no? Sacamos una versión cada 15 días por sprint. Por lo general usamos GitLab Flow para llevar la gestión del código. O sea que cada branch release se abre y queda publicado. Y con respecto a poder alojarlo en Google Cloud, se podría, obviamente que ahí hay que ver por tema de datos personales de argentinos en el exterior, pero que bien la ley no la conozco, pero sé que hay algo con eso, pero por tema tecnológico se podría. Y bueno, y para contestarle un poquito ahí, que no sé si preguntó Ale Albornoz, lo de los sistemas legacy, bueno, entiendo que es más o menos lo que pregunté yo, que Ginny me dijiste que a veces hacen algunas interacciones para que no pierdan esos. Primero se empieza por identificación de personas y por turnos, y después, si quieren hacer alguna integración o algo con el legacy, se ve si se puede, y si no,
hay que tirar todo y volver a empezar. A veces es más algunos fácil, es casos, mejor. A veces es más fácil eso, sí. Y es mejor. Sí. A veces. Ay, bueno, qué cantidad. Los chicos están a full, todos están preguntando. Maximiliano, en Bueno. GitLab es el repositorio. Sí, Si quieren, lo tenemos en nuestro ambiente integrado con todo lo que les conté. Así que sí, escríbanos y le pasamos el repo, así ven la documentación que hay. Igualmente Claro, ahora eso la por idea ahí. es levantar un WordPress también para contar un poco más, no tan técnico, sino desde el proyecto, contar Claro, un poco más de qué visiblemente se trata y funcionalidades. capaz que para que se sume gente colaborativamente. Es un Sí, proyecto muy lindo, la verdad que lo felicito. Es como, bueno, como les dije antes, a mí me parece como que es un sueño, o sea, lo veo y digo, wow, qué espectacular, me encanta. Ojalá que se pueda, que se logre implementar en la mayor cantidad de lugares posibles y que sea posible comunicarse, interoperar, que no entren en juego otras cosas que no vienen en caso, viste, que son solamente para desfigurar, o sea, que esto sea realmente, que sea real. A eso me refiero. Exacto. Esperamos así que el próximo año mejor nada. Sí, no, sí. La verdad que yo los veo trabajar y desde afuera, ¿no? Porque lo veo afuera y la verdad que sí, es un proyecto muy bueno. Y se nota el equipo que tienen, que están pensando en mucho más allá. Así que los ¿Se felicito. escucha? Sí, te escuchamos. Sí, no, felicitarlos a los chicos, ya les escribí por mail. No, es bueno enterarse de estas cosas porque nada, uno cada tanto por ahí, viste, te preguntan, yo trabajo también en un ambiente de hospital, de municipal, y te preguntan por alguna cosa para recomendar, y bueno, nada, uno como que software libre lo tiene ahí en la punta de lanza y conoce OpenMRS, o bueno, ayer hubo una presentación sobre este otro que está basado en Linux, el GNU Health. Y bueno, buenísimo que tengamos algo nuestro y una iniciativa así. Así que desde ya que le voy a poner un ojo para estudiarlo. Gracias.